Buenas. Buenas. Bien. Emilio, ¿cómo andás? Piripiripipip.
Caro, ¿cómo andás? Arrancamos. Bueno, ya se nota que se levantó la cuarentena, la gente está repodrida del Instagram y de los vivos. Se deben haber visto 7.000 millones de vivos. Ya vamos por el vivo número 40 más o menos. Bastante. La cuarentena le hemos sacado el jugo, un poco de virtualidad, charlas presenciales. Fin de año hacemos algo para cara por un ratito. Bueno, ya termina el temita y arrancamos. Perfecto. Fantástico. Bueno, vamos a arrancar. Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a ver la parte número 6 de método de acción política. Vamos a ir a la parte humana de la acción política, la cuestión humana de la conducción y vamos a ver así muy por arriba virtudes y vicios en la conducción. Eh, Vamos a hacer un breve repaso de encuadramiento y formación. Nos dice Perón que las masas políticas en general no pesan ni valen por la cantidad de hombres o por dónde y cómo los tiene uno agrupados a esos hombres. Más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. Como nuevo, más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. Es siempre mejor en la conducción tener, si es 100 ovejas mandadas por un león, que 100 leones mandados por una oveja. ¿Sí? Recordemos que más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. Entonces, el objeto de la Escuela Superior Peronista, de la Escuelita Peronista, de los Ateneos Peronistas, todos es formar esos leones, para que sean cuadros, para que sean conductores, para que sean cuadros auxiliares, ¿sí? Formar dirigentes que organicen, ya que nosotros no aceptamos a los caudillos. Y ahí vamos a entrar con el tema del caudillismo. El caudillo es generalmente un hombre que no se subordina racionalmente a la conducción. Ojo, el tema de la subordinación y el tema de la racionalidad, ¿no? Es un elemento díscolo dentro de la conducción. La ruptura de la disciplina es la ruptura de la obediencia. Fíjense esta concatenación, esta cadena
de ruptura. La ruptura de la disciplina es la ruptura de la obediencia. La ruptura de la obediencia es la ruptura de la unidad de acción. La ruptura de la unidad de acción trae el caos y trae la disociación. Entonces, hay ruptura de disciplina, hay ruptura de obediencia, que en consecuencia trae que no exista la unidad de acción y que ante la falta de unidad de acción entra el caos y la disociación. Lo podemos ver en muchísimas organizaciones. El tema cuando no hay una jerarquía, no hay una disciplina, no hay una unidad de acción, es un quilombo esas organizaciones y tienen los días contados. Entonces, no puede haber conducción posible donde esos hombres encargados de la conducción quieran cada uno hacer las cosas por su cuenta. Fíjense acá cómo vertebra con el tema doctrinario, más que nada, y con el tema de mandarse a hacerla individual y no trabajar en equipo con todo el dispositivo de conducción, tanto la conducción táctica como los conductores estratégicos, ¿sí? Plegados a una estrategia que después se actúa en función de esa estrategia. Entonces, si cada uno actúa por su cuenta, no existe esa organización. Y no existe tampoco la conducción, ¿no? Es lógico. Entonces, ahora vamos a ver muy por arriba lo que vimos 20 millones de veces, que es las diferencias entre conductor y caudillo. Dice Perón, formar dirigentes para la política. La verdadera conducción ha de ser de dirigentes, no puede ser de caudillos. ¿Sí? La verdadera conducción ha de ser de dirigentes, no puede ser de caudillos. El caudillo improvisa, mientras que el conductor planea y ejecuta. El caudillo anda por entre las cosas creadas por otros. El conductor crea nuevas cosas. El caudillo produce hechos circunstanciales, mientras que el conductor los produce permanentemente. Fíjense, caudillo improvisa, conductor planea. Caudillo anda por cosas creadas, no tiene esa cuestión de arte, de creatividad, sino que utiliza fórmulas que le anduvieron a otros, ¿sí? No comprende, él aprende esas fórmulas y las va usando y anda sobre cosas creadas. El conductor crea nuevas cosas porque tiene una comprensión de la realidad y además tiene la capacidad de ser un artista y de generar esos hechos nuevos. El caudillo produce hechos circunstanciales mientras que el conductor los produce permanentemente. Importantísimo esto. Simón, ¿cómo andás? Juancito. Caudillo destruye su acción cuando muere. Fíjese qué importante. El caudillo destruye su acción cuando muere. La del conductor sobrevive en lo que organiza y pone en marcha. Eso de la organización vence al tiempo, ¿no? Solamente las organizaciones pueden trascender al tiempo. Las ideas, las organizaciones que tienen una doctrina atrás. Las personas no pueden, por una cuestión de fatalismo, no pueden trascender al tiempo. Entonces el caudillo destruye su acción cuando muere. La del conductor sobrevive en lo que organiza y pone en marcha. Por eso el caudillo actúa inorgánicamente y el conductor organiza, venciendo el tiempo y perdurando en sus propias creaciones. Nico, Juancito, ¿cómo andan? Graciela. Acá hay que remarcar algo. Cuando dicen que el peronismo murió, si el peronismo murió, lo podríamos calificar a Perón como un caudillo, ¿no? Porque dice, el caudillo destruye su acción cuando muere. Toda su obra, cuando él muere, toda su obra desaparece. Y casi 50 años después de su muerte, seguimos hablando de Perón, nos organizamos con una esencia peronista, ¿sí? Entonces no es caudillismo lo que hizo Perón, sino que hizo conducción a través de una doctrina que sí realmente trascendió en el tiempo, con su organicidad. Y la organicidad básica, por más de que digan que el movimiento nacional esté descontrolado, la organicidad básica está basado en está esencialmente enclavado en la doctrina. Adoctrinar es organizar, decía Perón, es la base de la organización, el adoctrinamiento. Entonces,
Por eso el caudillo actúa inorgánicamente y el conductor organiza, venciendo el tiempo y perdurando en sus propias creaciones. El caudillo es un oficio y la conducción es un arte. ¿Sí? La conducción es un arte, lo hemos visto en profundidad, la creatividad, la comprensión de la realidad, siempre volviendo a la realidad con criterio propio, con sensibilidad e imaginación, analizar la realidad, sin prejuicios, sin, eh, sin ideas preformadas. Es la realidad la que nos va moldeando la idea. Y nosotros la vamos construyendo en una base de principios. Son esos principios los que van orientando cuando vamos armando, analizando la realidad y armando la idea. El caudillo no, el caudillo estudia, aprende el tema de la política y después va andando caminos que ya anduvieron otros. Y por eso chocan tanto los caudillos. Y tienen que andar cagando gente. Ahora después te contesto lo de Rosas. En síntesis, el conductor crea cosas permanentes, aprovecha la organización, educa y forma cuadros. ¿Sí? El caudillo crea cosas circunstanciales, explota la organización en beneficio propio y no educa. Acá en esta síntesis ustedes pueden analizar quiénes conducen y quiénes hacen política como un oficio. Y son caudillos, ¿no? Las organizaciones efímeras que se crean hoy en día, que no se forman, no hay formación, es una vergüenza la falta de formación que hay, y explotan a la organización. ¿Sí? Sacan beneficio propio. Después las organizaciones vuelan por el aire, por eso los militantes son, son explotados y maltratados y ninguneados. Eso es una realidad. Eso entra todo al nivel caudillí. El conductor genera un beneficio para la organización. Y como último punto acá de las diferencias, para recordar y rememorar los principios de la conducción, cómo debe basarse cuando uno va a conducir, tiene que tener en cuenta estos 5 puntos. La lucha no es personal, no se tiene que tomar las cosas personalmente. ¿Sí? Tampoco tiene que luchar por objetivos personales en una cuestión primaria. Puede luchar por objetivos personales en una cuestión secundaria. ¿Por qué? Porque trabaja para los demás. Segundo punto. Después el tema de la comprensión integral de la política. Comprender, no aprender. No es aprender, no es fórmulas. Siempre tenemos que volver a la realidad, analizarla, comprenderla, porque la realidad va evolucionando, va cambiando. Son situaciones nuevas, entonces siempre tenemos que volver a la realidad, analizarla, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. ¿Sí? Método de la acción política del peronismo. Comprensión integral de la política, no puntual, integral. Obrar con prudencia, eso lo va dando también la experiencia, no ser un desaforado, ni un retardatario, ni un apurado. Y la conducción por persuasión, que es la base del poder de los conductores. El tema, Estefa, Gabriel, ¿cómo andan? El tema de la conducción por persuasión es la base del poder del conductor, porque en la persuasión hay reflexión, hay convencimiento, ¿sí? El conducido voluntariamente se deja conducir. Ahora lo vamos a ver más adelante. Conducción humanista, jerarquía y disciplina. Dice Perón, el conocimiento humanista del hombre es fundamental, porque lo que tenemos que conducir son hombres, no carros ni automóviles. Hay pues que conocerlo en todas sus manifestaciones. Bueno, este es el gran problema de la política actual, la deshumanización de la política, en el cual el que hace política enfrente no ve personas, ve elementos que los
tiene que cagar para poder ir avanzando o utilizarlos. Y eso es una realidad. ¿Sí? Y a veces que los conductores, que en realidad los caudillos, nos ven como carros o automóviles. Nos utilizan y nos desechan. En su gran mayoría, ¿no? Entonces, viéndolo en el método peronista de la conducción, hay que tener un conocimiento humanista del hombre. Comprender que conducimos personas que tienen una dignidad, no nos podemos maltratar. Hay que conocerlo en todas sus manifestaciones. En la conducción peronista, el hombre y el pueblo no son ni pueden ser engranajes mecánicos. Ojo. La conducción peronista es una solidaridad viva de seres libres apuntando a la realización de sus destinos. Fíjense acá el tema del objetivo común, lo importante del objetivo común, la realización de su destino, seres libres, libre albedrío, el conducido voluntariamente permite ser conducido y elige ser conducido y le otorga esa jerarquía al conductor. Ojo con eso, ojo con eso. Y más que nada, entre todos los conducidos y el conductor, una solidaridad viva. Si en la organización no hay solidaridad, no hay nada. Eso es una realidad. Que es la base de las tres banderas de la organización. Unidad, solidaridad y organización. Dice Perón, no creemos que nadie esté en posesión de la vara mediante la cual se puede convertir a un hombre en un jerarca de nuestro movimiento, porque creemos que la jerarquía se conquista en la acción. Bueno, acá es el problema de la actualidad de las organizaciones. Es todo a dedo, todo a dedo. Esto es una locura. Acá este es el problemón. Y fíjense que es un problema que lo venimos arrastrando, esta frase debe ser del 47, 48. Lo venimos arrastrando desde hace 70 años estos problemas. ¿Sí? Jerarcas gente que se autoimpone esa jerarquía, o terceros que te lo imponen como conductores. Pero en nuestro movimiento la jerarquía se conquista en la acción. En la realidad de los hechos nosotros demostramos que valemos como conductores, que nos da la nafta para el método de la acción, ¿sí? Para ver, apreciar, resolver y actuar. Y no tan solo que resolvemos, sino que actuamos bien y tenemos éxito. Ahí se conquista, en la acción. Esa es la clave. Fíjense por qué yo hinché tanto las pelotas, ya vamos por la clase 6, que a esta serie de clases le puse método de la acción. Fíjese qué importante que todo pivotea en ese método de la acción. Todos los análisis de organización, políticos, todos pivotean en el método de la acción, en el arte de la conducción. ¿Sí? Ese proceso de ver hasta actuar. Es importantísimo el método de la conducción. Que ahí radica el tema del criterio propio, del buen análisis y después, bueno, de unir la idea con la acción, armonizar. El que manda tiene a la gente subordinada así, ojo con esto. El que dirige y el que gobierna está conduciendo a una cantidad de hombres que lo aceptan voluntariamente, pero que también voluntariamente lo pueden rechazar. Esto es clave. Por eso, cuando en ese principio de la conducción por persuasión, acá está la clave de por qué hincha las pelotas Perón con el tema de la persuasión. ¿Sí? Porque hay que convencer. Porque los de abajo no son engranajes, no son soldados como si estuviésemos en un ejército, ni son nuestros esclavos políticos, que tienen que hacer lo que nosotros decimos y satisfacer nuestros caprichos políticos. No, es aceptación voluntaria, es libre albedrío. Uno comprende dónde está parado. El conductor le dice, lo convence del proyecto, lo convence de los objetivos. El conducido reflexiona, analiza
Y si lo siente como propio, va a plegarse a la organización. Y dentro de esa organización, el que se proyecte como conductor tiene que tener la habilidad de realizador, de constructor. En la acción está la jerarquía. ¿Sí? Y ahí continúa el proceso de persuasión, porque no solo es con la palabrita, sino con los hechos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Ahí está el proceso de persuasión. ¿Se comprende esto? Esto es toda una cuestión voluntaria. Dentro del peronismo es voluntario. Por eso a veces dicen, adoctrina, como si fuese una secta que les lavase el cerebro. No, no es eso. El adoctrinamiento es transmitir las herramientas y transferir hasta sentimientos, si se puede. Pero es transmitir las herramientas para que exista en los adoctrinados esta cuestión de la reflexión, de que comprendan qué es todo esto. Toda esta bola de organización, de conducción, de la doctrina, que comprendan y voluntariamente se plieguen a la organización y se dejen conducir o se transformen en conductores, porque todo es posible dentro del movimiento. Cada uno tiene en sus manos el bastón de mariscal. Es cuestión de que sepa con ese bastón indicar la verdadera dirección que debemos seguir. El que acierte será seguido, el que no será abandonado. El pueblo avanzará, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Esto es. Cuando Perón habla del bastón de mariscal, está diciendo eso. Te lo sintetiza en una potencia. El pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¿Se entiende? El pueblo no es pelotudo. ¿Sí? El pueblo no sigue a un creador de derrotas. El pueblo sigue a un creador de éxitos. La experiencia, dice Perón, la experiencia me ha demostrado que gobernando se tiene mucho más poder que mandando. Porque el que gobierna lo hace sobre el corazón de las personas. En esto hay mucho que aprender. El que sabe gobernar los corazones es el que adquiere mayor poder. Bueno, y acá es el gran secreto de Perón. Esto, todos los que no entienden a Perón, la relación entre Perón y el pueblo, el Perón exiliado y el conductor estratégico de 12.000 kilómetros, acá está la respuesta. ¿Sí? Perón conducía los corazones de las personas. ¿Sí? Ahí radicaba el poder de Perón. No que era presidente, no que era un buen político. En esto. Había persuadido y el conducido eligió a su conductor. Y aunque lo echaran del gobierno, aunque lo patearan a 14.000 kilómetros, lo seguía eligiendo como conductor. Y durante 18 años de exilio. Y el conducido luchó para que su conductor vuelva al país y gobierne. Fíjense qué importante, que es esta frase que parece como media cursi. Gobernar el corazón de las personas, suena hasta cursi. Pero no, esto tiene una profundidad espiritual descomunal. Descomunal. Porque ahí está el proceso. Ahí está el proceso de que uno piensa, analiza y dice esto es verdad. Cuando encuentra esa verdad y lo siente como propio, se lo apropia y se lo transforma en sentimiento. Y el peronismo no es una cosa que está afuera. El peronismo vive dentro nuestro. Y ahí se arranca el tema del proceso del conductor conducido. O conducido conductor. Y lo que sostiene esa relación es la lealtad. La lealtad de los de abajo para arriba y de los de arriba para abajo. El día que se corta esa lealtad, bueno, se pudre todo. Oh, Dios, la mentira. Esto es la enfermedad de la política. La mentira. Es tristísimo, pero bueno. No mientan.
Dice Perón, muchas veces he dicho que los pescados y las instituciones se descomponen por la cabeza. Es así. Ya hablamos de la importancia de las organizaciones, eran los que estaban en las cabezas, los cuadros medios, los cuadros intermedios y los conductores. Donde falla eso, donde fallan los dirigentes de encuadramiento, falla la organización. Entonces los pescados y las instituciones se descomponen por la cabeza. Nada estable y duradero puede fundarse sobre una mentira. Grábenselo en las mentes y tatúenselo en los brazos y en las pantorrillas. Nada estable y duradero puede fundarse sobre la mentira. Detrás de una mentira, de una mala causa, la batalla está perdida. Y esto es ley. ¿Sí? Esto es ley. Siempre va a pasar. Nadie puede construir nada con una mentira. A la larga se le cae. Es una función de verdaderos profesionales la conducción racional, inteligente y correcta de la política. No se puede hacer una conducción a base de trampas y de vivezas criollas. Los que pretendan crear una realidad a base de falsedades se equivocan porque, afortunadamente, la realidad es siempre la verdad. Podemos decir una mentira, pero no podemos hacer una mentira. Ojo con esto. Ojo con esto porque esto también explica por qué fallan las organizaciones, por qué fallan muchos dirigentes. Es muy importante esto. No podemos construir nada en base a mentiras, porque la mentira no existe. La única verdad es la realidad, lo que está, lo que existe, lo que es. Si no es una mentira. No podemos construir con algo que no es. Entonces todo se derrumba. Entonces dice Perón, los que pretenden crear una realidad a base de falsedades se equivocan. Porque afortunadamente la realidad es siempre la verdad. Eso es clave. El que monta la verdad no necesita espuela. Va a cualquier parte y está siempre bien. Esto sí. Sí. Además que el que monta una verdad tiene menos problemas de los que cabalgan una mentira. Esto es terrible. Y se da en todos lados. Se da en todos lados y permanentemente. Y hoy la escuela de la política, voy a hacer una denuncia, la escuela de la política es como el príncipe de Maquiavelo, y hay muchos que en vez de leer conducción política miran House of Cards y se basan en esa red de mentiras, porque House of Cards no es más que construir una red de mentiras, pero solamente funciona en House of Cards. En la realidad verdadera no funciona lo de House of Cards. Porque House of Cards tiene un problema. Los guionistas controlan todo el desarrollo de la trama. Y fíjense que en House of Cards nadie habla con nadie. En House of Cards la mentira no tiene patas cortas. La mentira es tiene patas infinitas. Fíjense qué importante. Por eso funciona solamente en una ficción. En la realidad House of Cards hubiese durado un capítulo porque le hubiesen cortado la cabeza al protagonista. Bueno, ya entrando en la recta final, honradez y conducta. El dirigente vale por la honestidad de sus procedimientos. Los que proceden mal sucumben víctimas de sus propios malos procedimientos. Fíjense esto. Dirigente vale, tiene valor por sus procedimientos. Si actúa bien o actúa mal. Esto de acá es la raíz moral de la conducción. Hay una base en la conducción, hay una base moral. Del bien, de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sí? Entonces, en base a cómo actúa el conductor, es el valor que tiene, siempre visto desde nuestra perspectiva del justicialista, ¿no? Entonces, el dirigente vale
por la honestidad de sus procedimientos. Los que proceden mal sucumben víctimas de sus propios malos procedimientos. O sea que cada dirigente es responsable de sus actos. Ojo, los que proceden mal sucumben víctimas de sus propios malos procedimientos. Los que proceden bien, a la larga, tienen el premio de su honestidad. Aunque la política es un juego de vivos, en el que suele ganar el que durante mayor tiempo pueda pasar por tonto. En caso alguno, es a base de trampas. El político fulero, o encartuchador, o chanta, o tramposo, suele tener el fin de todo jugador fulero. Termina siempre en Villa Devoto, en la cárcel de Villa Devoto. La política no es un juego con ventaja, es un juego entre caballeros, en el que se gana porque se juega mejor y no porque se tiene la perversa habilidad de hacer mejor una trampa. Fíjense que acá esto es House of Cards. El último párrafo de House of Cards. La política, visto del peronismo, no es un juego de ventaja, es un juego entre caballeros en el que se gana porque se juega mejor y no porque se tiene la perversa habilidad de hacer mejor una trampa. Hoy parece que el 99% lo ven a esto como que dice la política sí es un juego de ventaja y no es un juego entre caballeros. Y que gana el más forro, choto, tramposo y mentiroso. Hoy funciona así. ¿Qué es lo que hay que cambiar de la política? No hay que cambiar tanto las estructuras, hay que cambiar las personas. Hay un nivel de corrupción de que ya no importa un carajo. Hay lo otro, la otra. Trampear. Hoy la política es sinónimo de trampa. Y eso está mal. En la política, como en la vida, el amigo más fiel ha de ser una conducta honrada. La norma ha de ser la veracidad. La mentira tiene patas demasiado cortas. Y esto lo digo, esto lo digo todos los días. Todos los días. La mentira no tiene patas cortas, tiene patas demasiado cortas. Ojo con eso. La mentira tiene patas demasiado cortas. El mundo de la política es muy, muy chiquitito. Muy chiquitito. Y toda la gente habla entre ellos. El que miente cae en cualquier momento. A la corta o a la larga cae. Cae. Porque las mentiras siempre salen a la luz. Es complicado. Es muy complicado eso. Entonces, en la política como en la vida, el amigo más fiel ha de ser la conducta honrada. La norma ha de ser la veracidad. Siempre laburar con la verdad. ¿Sí? La mentira tiene las patas demasiado cortas. Como la trampa puede hacerse una sola vez, esto es así, esto es ley. En cambio, puede anularlo a uno para toda la vida. Si debiera aconsejar a un novato en la política, le aconsejaría no decir la primera mentira. Esto se lo dije a un novato de la política una vez y se cagó diciendo mentira. Y chocó y lo anuló políticamente. ¿Eh? Es como si esta frase hablara de ese ejemplo y de tantos otros ejemplos que puede haber en nuestra realidad política. Es muy importante. Rodrigo, ¿cómo andás? La trampa puede hacerse solo una vez, no somos pelotudos. Los que militamos y los que estamos en política. Donde te la descubrimos la vas a hacer una. En cambio, puede anularlo a uno para toda la vida. Si debiera aconsejar a un novato en la política, le aconsejaría no decir la primera mentira. Esta es una frase de cabecera que hay que repetirla permanentemente. Ojo con mentir. La mentira tiene las patas demasiado cortas. La política es un círculo muy chiquito y todas las mentiras salen a la luz. Y para cerrar, cuando hablamos del bastón de mariscal, ¿sí? Todos tenemos el bastón de mariscal en la mochila. Todos tenemos la capacidad de decisión, criterio propio para el método de la acción política. Es algo que nosotros elegimos, no es que nos llevan de las narices, o nos mandan, o nos obligan. En la política es en la conducta de cada hombre donde se encuentra su perdición, jamás en la conducta de los demás. Cada acto que hacemos en la política es responsabilidad nuestra.
no le tenemos que echar la culpa a nadie. Si nos garcan, no es culpa de los que nos garcan, es culpa nuestra, que no nos damos cuenta. Hay que cambiar esa manera de pensar. Es en la conducta de cada hombre donde se encuentra su perdición o donde se encuentra su salvación, ¿no? Jamás en la conducta de los demás. Es esta responsabilidad, esta reflexión consciente, ¿sí? Consciente y voluntaria. El peronismo reclama, cuando entrega el bastón de mariscal, que todos lo tenemos en la mochila, reclama conciencia y voluntad. Las decisiones tienen que ser voluntarias, no porque dan una orden. Uno la tiene que analizar, la tiene que procesar y si le parece moralmente válido, actúa. Si no, recula. ¿Sí? El tema de la moral, el tema de los actos, el tema del bien y del mal, pero es una cuestión que nosotros lo tenemos que tomar como basado en nuestra propia experiencia. Pero él nunca dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. No era como un padre enseñándole a un chico de 5 años diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Daba directiva, daba objetivos y también daba la libertad de acción. Y si uno fallaba era responsabilidad de uno, porque uno elegía el camino. ¿Sí? Cuando dice el conductor es un artista, uno elige el camino que decide. ¿Sí? Cómo resolver ese problema. Queda en uno la responsabilidad. Entonces, nuestra perdición o nuestra salvación está basados en nuestra conducta, jamás en la conducta de los demás. Eso tengámoslo muy en cuenta. De no victimizarse y de mirarnos y hacernos responsables de nuestros propios actos. Que eso es una de las bases de la acción política del peronismo. Somos responsables. Cuando somos artistas y creamos, resolvemos y actuamos, ¿sí? Somos responsables de nuestras decisiones. El conductor estratégico da orientaciones. Pero cuando nosotros actuamos, si nos dan una mala directiva para proceder mal y nosotros actuamos mal y hacemos el mal, es culpa nuestra. ¿Sí? Porque nosotros reflexionamos y tenemos que tener la capacidad si lo que hacemos nosotros está bien o está mal. Así que bueno, damos por terminada esta clase. Método de la acción política parte 6 y bueno, como reflexión final es eso, es el tema de la responsabilidad de nuestros actos. ¿Sí? No tenemos que mentir, tenemos que ser buenas personas, no tenemos que garcar a los compañeros, a las compañeras, muchísimo menos a los amigos. Esa es la cuestión. Porque ahí se pudren las organizaciones. Después están todos llorando que las organizaciones vuelan por el aire. Y bueno, si actuamos todo para el orto, ¿cómo no van a explotar las organizaciones? ¿O cómo no va a funcionar la militancia si es todo un quilombo? Es un nido de garca. Si no te encartuchan, te mienten. Si están construyendo algo con vos, están tejiendo por otro lado. Esto es como a ver quién es más vivo. Y no funciona de esa manera. ¿Qué lleva a esta decadencia política que vivimos? Que tenemos 3 millones, 3.000 millones de agrupaciones por todos lados. Y no hay una unidad. Pero bueno, lo que pasa es que se abandonó el método de la conducción política. Y se pasó a una suerte de neocaudillismo. En el cual no hay, no hay límites para la acción. Es como 100% libertad de acción. Y no hay límites morales. Por eso hay que volver al tema de la conducción política, que exige una base moral para la acción. Porque si no está esa base moral, no hay construcción trascendente en el tiempo. Eso lo dijo Perón 6.000 millones de veces. Por eso hinchaba tanto las guindas con el tema del adoctrinamiento. Porque la base del adoctrinamiento está también en transmitir una moral peronista, de actuar bien. Tampoco es muy complejo esto. Es de actuar bien. De ver al otro como un igual. Y no abarcarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Bueno, ya está. Ahí me habían preguntado
sobre el tema de Rosa. No, lo que pasa es que en la época de Rosa le decían caudillo a los que tenían una organización y conducían. A eso le decían caudillo. Eh, nosotros, de- digamos, el análisis que hacemos de los caudillos está basado en el tema de los objetivos que tienen esas personas, ¿sí? Que también recaen en una cuestión moral, porque es individualista, ¿sí? Es individualista. No crea cosas permanentes, le importa un carajo el tema de la organización, no genera actos trascendentes, no trabaja para las futuras generaciones, trabaja para su cuenta bancaria o su estatus o no sé qué. Se aprovecha de la organización, la explota la organización en beneficio propio y cuando ya no le sirve la organización la deja de lado. Por eso la militancia está tan mal, por lo menos en La Plata la militancia está destrozada y recaliente con la dirigencia. Porque sucede eso, explotan a... Vero, ¿cómo andás? Explotan a los militantes y después los tiran como basura. A mí me ha sucedido. Es algo muy triste, ¿eh? Muy, muy triste. Y bueno, y las bases no saben qué hacer, porque en algún momento esta estructura va a volar todo por el aire. Porque ese método de utilizar a los militantes, cagarlos, prometerle, mentirle, decirle que le van a dar cosas y después no le dan un carajo. Todo eso tiene un precio que lo van a pagar, se va a pagar carísimo en la política. Va a generar un estado de anarquía descomunal. Bueno, y el último punto del caudillo, el tema de la educación. No hay formación, no hay formación, no hay formación política de ningún tipo. Lo único que quizás te pueden llegar a formar es cómo utilizar las redes para llegar a más gente con la utilización de las redes sociales, pero no, hay que enseñar esto, hay que enseñar conducción política, básico. Después, bueno, enseñamos doctrina, le explicamos las tres banderas, las 20 verdades, todo fantástico, pero esto es lo básico para la gente que hace política. Eh, hay que eliminar esas actitudes de que todo vale y a ver quién es más vivo y quién le pisa más la cabeza al otro para hacer política. No, no funciona de esa manera. Porque si no se transforma en la ley de la selva. Y el más poderoso, el más vivo, el más mentiroso llega. Cosa que sucede. Pero eso no genera organizaciones trascendentes. Entonces empiezan a desaparecer, a atomizar los partidos, empiezan a atomizar las organizaciones. Empieza a haber un nivel de desconfianza descomunal cuando uno arma una organización. Es muy difícil. Muy difícil. Genera un contexto terrorífico dentro del mundillo político. Y todos puteando. Todos puteando. Eh, bueno, creo que ahí radica el problema. Cuando dicen que está todo muy atomizado, de que la política no se organiza, que es una cuestión humana, todo, la política es una cuestión de relación entre personas. No se organiza si se crea un partido, si se crea un movimiento, un sindicato, se organiza si se reforman, se rectifican los actos de las personas. ¿Sí? Tiene que haber un cambio interior. Que eso es lo que buscaba Perón con el tema del adoctrinamiento. Eh, eso es. Y nosotros cada vez que van a estas charlas, lo que tienen que hacer es reflexionar de los actos que hace cada uno cuando hace política. Si actuaba mal, empezar a actuar bien. Y vean que tiene resultados. Cuando uno actúa bien, porque parece todo muy boludo eso de que gobernar corazones. Parece como todo así muy romántico. Y no, eso funciona. Cuando uno dice la verdad, no engaña a nadie, después lo siguen naturalmente. Naturalmente, como sucedió el 17 de octubre. Pero nunca los engañó a los trabajadores. Nunca les mintió. Nunca les dijo algo que no podía realizar. Es más, primero realizaba y después les decía. ¿Y qué se ganó? Un 17 de octubre. Que fíjense, históricamente es inédito. Porque el pueblo fue a rescatar a un derrotado de la revolución.
lo rescataron y lo hicieron victorioso en esa revolución. Es un disparate inentendible. Ese es el fenómeno peronista, que genera hechos históricos que no se pueden terminar de comprender, como el 17 de octubre. Como un coronel derrotado sale todo el pueblo a liberarlo. A un derrotado. La historia siempre habla de que los pueblos se acercan a los victoriosos, nunca a los derrotados. Pero ahí está el factor humano. ¿Sí? Está el factor humano, esa conexión espiritual que se generó entre el conductor y el pueblo. Era una conexión más allá de la política, que trascendía la política, era una conexión humana. Y después gobernó, hizo, le dio todo al pueblo y después le pegaron una patada en el culo y se fue a 14.000 kilómetros. Y siguió el pueblo siendo leal a Perón. ¿Por qué? Por todo esto, porque no mentía, no chamullaba, no garcaba, ¿sí? Y era leal a su pueblo. Y mantuvo una organización descomunal. Y la conducía desde 14.000 kilómetros. Es esto, muchachas y muchachos, es todo esto. La acción política es una acción humana. Que tiene que estar guiada por valores morales. Que no, tampoco entrar en una moralina así turbia, pero mínimamente respetar al prójimo, darse cuenta que está militando con una persona que también tiene ambiciones y que quiere ser feliz como vos. No es pisarle la cabeza. Pero acá, bueno, todos quieren ser todo y todos son candidatos a presidente, a gobernador, todos quieren ser todo, todo. Tenemos más candidatos que militantes. Entonces, bueno, si todos quieren ser y todos son vivos y todos mentirosos, bueno, esto va a explotar por el aire y nunca se va a poder organizar. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar nuevamente, así, trabajo de hormiga, a adoctrinar. Volver a la fuente, que nos hizo grande al movimiento peronista. Volver a esa fuente humanista y cristiana. Esa filosofía de la vida, esa filosofía práctica, simple y popular. Práctica, filosofía de la vida con una esencia moral, digamos. Y después viene la cuestión de la virtud, saber cómo actuar en cada momento. Y saber lo que es bueno en ese momento. Y lo que es malo también. Pero no porque te lo digan, sino porque te das cuenta, porque todo esto es reflexivo. El peronismo te pide esa cuestión de criterio propio, de pensar. No es que somos unos brutos que vamos atrás del conductor. No. Reflexión. Reflexión y criterio. Es la base de todo, hasta de la vida. No olvidemos, verdad número 14, el peronismo es una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Filosofía de la vida, simple, práctica, popular. Práctica. No es abstracta, es práctica. Y acá estamos transmitiendo esa cuestión de filosofía de la vida. ¿Sí? Le metemos esa cuestión de la filosofía de la vida al método de la acción política. Si somos unos chantos, unos mentirosos, nos vamos a construir un carajo y se va a explotar todo y se va a atomizar todo y va a volar todo por el aire. ¿Sí? Es así. Si actuamos bien y hacemos organizaciones trascendentes en el tiempo, nos vamos a poder liberar. Vamos a poder conquistar las tres banderas y vamos a poder liberar a la Argentina. Mientras tanto, vamos a estar nosotros peleándonos. Vamos a estar todos peleándonos. Es así. Así que disculpen esta reflexión profunda. Pero es lo que uno ve hace años, pero nadie dice. Es como que la escuela de la política es garcar al otro. Y no es así. Están todos, viste, esperando el cuchillazo en la espalda. Y así no podemos hacer política. Pero hubo otra época que se hacía política de otra manera, así que podemos algún día soñar en que vamos a volver a eso. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Ya estamos. Gracias ahí por el aguante. Después está casi 40 vivos que están ahí todos los miércoles bancando las toscas. 1.000 millones de gracias. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles. Ya vamos a dejar el tema del método de acción política y vamos a pasar
a, a otra cosa que no tengo ni idea. Pero vamos a pasar a otra cosa. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo el miércoles que viene. Nos vemos.